Gracias, Luis. Bueno, muy buenas noches a todos los participantes. Agradecido nuevamente por la recepción que se ha venido dando en este segundo día. Y como hay, muchos están preguntando que no pudieron accesar ayer o entraron un poco tarde, surge esa inquietud para poder hilar y conectar siempre la información que hoy día se viene a trabajar con la que se viene generando en sesiones anteriores. Entonces, como siempre les digo a ustedes, todo docente, una vez que inicie una formación, una capacitación, una unidad curricular, siempre debe hacer un proceso de reforzamiento o de retroalimentación de los contenidos que se vieron en la sesión anterior. Bien, si bien es cierto, nosotros el día de ayer, como bien le dijo la corporación, estamos trabajando en la capacitación del diplomado docencia universitaria con énfasis en metodología de la investigación. Y en esa parte, cuando ellos me invitan y me comentan de que participe en este diplomado con un tema que de verdad pueda llamar la atención y pueda captar su atención, su concentración, surge entonces la siguiente idea que vienen acá y es parte de lo que nosotros hicimos ayer. Como hay participantes que a lo mejor van entrando hoy, es muy importante también hacerles saber que mi experiencia de 15 años ha estado relacionada con todo el campo de la educación y por ser docente universitario, la actividad de la investigación, porque el docente universitario que no investigue, que no escriba, que no publique, que no participe en eventos, lamentablemente se está quedando en el aparato. ¿Por qué? Porque fíjense que nosotros dentro de las funciones que lo establecen las leyes universitarias debemos cumplir con tres roles fundamentales, que es la docencia, la extensión y la investigación. Y muchos de ellos, comentábamos el día de ayer, que solamente se dedicaban o se abocaban la, a un solo componente que era el ser facilitador de ese conocimiento. Aun y cuando nos llamamos facilitadores, muchos no se convierten en facilitador porque lo que hacen es desarrollar una clase sin importar si el estudiante capta o no capta ese conocimiento. Es decir, no verifica si el aprendizaje se dio, si los objetivos se pudieron cumplir. Entonces, lamentablemente, hay que romper esos estereotipos de que muchas veces trabajamos con modelos tradicionales en los que nosotros fuimos formados o los modelos que nosotros hemos venido adoptando, entendiendo que la realidad social, sociohistórica, mejor dicho, y cultural ha venido transformando, ha venido promoviendo cambios en los cuales nosotros tenemos que adecuarnos y adaptarnos a esa realidad a través de la modificación y transformación de nuestra práctica docente. Entonces, ahí está mi récord académico o mi registro académico, tanto mi estudio de pregrado como de posgrado, en la maestría y el doctorado, están hilados todos en el campo de la educación. Y he participado en diferentes eventos, publicación de artículos y coordiné la primera promoción de la especialización en metodología de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Barán. Entonces, este ha sido mi récord y ahí es donde he estado. Y he trabajado también en el pregrado y en el posgrado, tanto en especialización como maestría y doctorado en los seminarios de investigación. ¿Ok? Entonces, cuando me invitan o me hacen la invitación, ya obviamente los trabajos de investigación del docente universitario, así como los artículos, deben ser producciones intelectuales y científicas que se den a conocer, que se compartan con ese público en el cual nosotros estamos inmersos. Entonces, esta idea surge de mi tesis doctoral con otros artículos que he venido publicando y por tanto experiencias y vivencias en mi desarrollo como docente y de procesos de observación que se vienen gestando dado a reuniones quizás informales que he podido tener con colegas dentro de la universidad y por algunas situaciones que he podido observar en algunos grupos donde se comparten tareas universitarias, grupos que surgieron producto de la pandemia. Entonces, se gestionó una nueva estrategia que permitiera comunicarnos, estar informados y bueno, los grupos se han mantenido, pero con una finalidad que no es la de hoy en día, sino como una mera actividad administrativa.
Entonces, lamentablemente, como que pareciese que las universidades, ojo, no todas, pero en su mayoría, se limitaran mucho al desarrollo profesional, académico e investigativo del personal y por ende de la misma universidad. Entonces, está quedando atrás lo competente a una institución de educación, a una institución formadora, y se están dedicando meramente a los trabajos administrativos. Entonces, por eso es que surge esta idea de docencia universitaria, una llave ante la puerta de los procesos en la investigación cualitativa. Fue lo primero que pude generar en ese momento, pero por el primer grupo vamos a ir de una vez hilando, comparando, integrando los aspectos de la investigación cuantitativa para no abocarnos a una sola, porque si bien es cierto, hay realidades que requieren de un abordaje en conjunto, mixto, integrado, y no, entonces la idea es verlos ambos para ver cuál es la naturaleza o la finalidad que estudia cada uno de ellos. Y obviamente la imagen que está allí. ¿Por qué una llave ante la puerta? Porque muchas veces somos los docentes quienes nos permitimos que nuestros estudiantes puedan acceder a ese conocimiento de manera libre, de manera creativa. Muchas veces somos los docentes quienes escondemos, si se quiere decir, esa llave para que el estudiante pueda avanzar, pueda fluir en su investigación y en su construcción del conocimiento, porque trabajamos desde la imposición y en vez desde la construcción. Entonces hay que autorreflexionarnos, autoevaluarnos, ver qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, si nuestra práctica está orientada a cumplir la filosofía de la universidad, si está orientada a cumplir el perfil de egreso de cada área profesional. Entonces es muy importante que nosotros nos detengamos un tiempo, nos demos un espacio y empecemos a analizar toda esta situación para ver de qué manera nosotros podemos cambiar o de qué manera podemos transformar nuestra práctica docente, entendiendo que la práctica está desarrollada a aspectos pedagógicos, aspectos didácticos, donde la didáctica es esa ciencia que nos permite a nosotros poder diseñar clases interactivas, clases dinámicas, participativas, que es lo que hoy en día nos exige la sociedad y por tanto la educación. Porque el docente dejó de ser el papel protagónico de la educación y ahora el papel protagónico lo tiene el estudiante. Por tanto, es importante, necesario, urgente que promovamos esa capacidad de construcción del conocimiento a través del desarrollo del pensamiento crítico, creativo, lógico, mediante la lectura, el análisis de textos, quizás un poco primero pequeño, luego vamos ampliando y profundizando las interrogantes que se puedan generar en esa lectura para su análisis, promover el cuestionamiento también en nuestros estudiantes para que ellos también puedan analizarse y ver qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, cómo puedo mejorar, cómo puedo aplicar los contenidos de cada unidad curricular de mi área profesional en mi vida cotidiana, en mi profesión, en mi campo laboral, qué propuestas puedo hacer para mejorar lo que ya existe, para estar a la vanguardia de los avances de la ciencia, de la tecnología y por ende de la sociedad. Entonces, por eso es que parte esta idea que pude haber formulado gracias a la invitación que la corporación me hizo y que es parte de mi experiencia, que lo importante es que todo lo que vamos aprendiendo, todo lo que vamos adquiriendo, no nos lo quedemos, sino que lo compartamos con lo demás. Y que si bien es cierto, todos los que aquí estamos somos profesionales, tenemos experiencia, tenemos conocimiento y tenemos aprendizajes. Entonces, cada formación es más desde un punto de vista unidireccional que bidireccional, porque entonces hablamos de un compartir de saberes. ¿Ok? Entonces, para continuar, y aquellos que no accesaron el día de ayer, la presentación del diplomado, o vamos a llamarle así como la intencionalidad de este, es brindar elementos conceptuales y procedimentales para que ustedes todo el contenido, toda la información que hoy se vaya desarrollando, hoy, mañana y el resto de los días que contiene la formación en cuanto a tiempo, puedan ser aplicables desde su área. Y esa es la manera en que ustedes van a poder ver cuál es el aprendizaje que van obteniendo. No los quedemos, sino que también lo apliquemos en nuestra práctica, y si es mejor
vamos a captar profesionales, colegas, para que de esa manera podamos hacerlo de una manera integrada y cambiar o mejorar la calidad educativa de nuestra institución. Sí, todas las clases son grabadas. ¿Alguien me escucha de manera correcta o con alguna interferencia, por favor? Profesor, Ok. escucha fuerte y claro. Bueno, muchas gracias. Entonces, para continuar, también siempre digo, y es algo que siempre van a escuchar cada vez que tengan algún encuentro de formación conmigo. La formación del investigador no se da si no hay una conexión directa con los centros de investigación. Porque muchas veces, y ustedes me escribirán en el chat a ver si es que yo estoy equivocado o solamente es una experiencia de los contextos en los cuales yo he tenido la oportunidad de desempeñarme como profesional de la docencia, que muchas veces los docentes de metodología de investigación o seminarios de investigación, distintamente el nombre que se le dé en la ubicación gráfica donde nosotros nos desarrollemos, el docente de investigación hace los trabajos de investigación única y exclusivamente el docente y los estudiantes son los únicos que participan. En cierta parte, el docente de seminario de investigación a veces sugiere o recomienda a los estudiantes que se apoyen también a través de asesorías o tutorías con el personal con experiencia en la parte teórica. Y el docente de seminario se aboca mucho al desarrollo de la metodología en cuanto a orientación y a construcción propia de las estructuras que comprenden cada una de las metodologías atendiendo a los enfoques y paradigmas que muchos ya conocemos y que también en esta parte vamos a desarrollar para refrescar y reforzar mucho más lo que ya nosotros conocemos. Entonces, para que esta formación se pueda cumplir de manera exitosa, es importante que los centros de investigación acompañen a esos docentes de seminario de investigación o de metodología. Si el centro de investigación no va a hacer esa función, no cumple con esa función, entonces es muy importante que nosotros los docentes le hagamos la invitación a ellos para que participen en ese proceso de socialización interna que nosotros hagamos en la aula de clase. Por ejemplo, el docente seminario, si el semestre dura, valga la redundancia, el semestre, a veces dura 6 meses, puede durar 5 meses y queda otro mes para otro tipo de actividades. Entonces, cada vez que se construya, mejor dicho, un apartado, una sesión de esa investigación, bien sea el planteamiento del problema o la descripción del fenómeno o el diagnóstico de la situación, de la realidad, atendiendo al enfoque y paradigma de investigación en el cual nos centremos según la selección de nuestros estudiantes, invitarlos a ellos, invitar a otros profesores de seminario para que podamos reforzar mucho más el trabajo de la investigación, porque si bien es cierto, a veces se nos dificulta revisar 20, 30 trabajos de manera simultánea y más aún cuando se nos asignan solamente unidades curriculares de investigación, entonces se suman 2, 3, 4 secciones. Imagínense revisar todo eso. A veces se nos puede escapar algún elemento que permita reforzar o mejorar ese trabajo de investigación. Entonces, si nos hilamos con esos centros, considero que el trabajo se haría de una mejor manera, puede ser una revisión más minuciosa, con criterios integrales, donde no exista la perspectiva de uno solo, sino de expertos en el área para fomentar esa investigación. Y de esa manera también invitamos a los estudiantes a que se unan a participar en las actividades que hace el centro, para que conozcan cómo el crear una línea de investigación, cómo crear un centro, cuáles son las pautas, los procedimientos, cómo inscribir un trabajo de investigación en una línea, cuál es la función de una línea de investigación. Entonces, todo eso considero sumamente importante que los estudiantes lo conozcan. Y no hablo solamente de los docentes de los estudiantes y docentes del seminario de investigación, hablo de todos, porque todos los docentes, por estar establecido en la ley y porque una universidad implica la producción intelectual y científica, el docente está invitado a generar investigaciones desde su contexto, desde su realidad, para contribuir al mejoramiento de esa universidad o a la calidad de la educación. Entonces, continuando, para reseñar también esta formación que comprende 8 días, 7 presenciales a través de la plataforma Zoom
y una de trabajo independiente. Está conformada por dos módulos. El primer módulo lo he denominado Docencia Universitaria con sección epistemológica de la formación de formadores. Para poner un poco en contexto a aquellos que no pudieron accesar el día de ayer o que entraron un poco tarde, esta parte está orientada a cuando hablo de la concepción epistemológica, atendiendo que esto tiene que ver con la teoría del conocimiento, es cómo el docente y el estudiante conciben la forma en cómo se puede construir, en cómo se puede generar, promover o propiciar ese conocimiento desde y fuera de los espacios de aprendizaje. Entonces, porque es que la investigación la tenemos que hacer directamente en el campo, no hacerlo desligado de la propia realidad, sino que se va construyendo a través de la práctica y donde el estudiante entonces de esa manera va apropiándose mucho más de los procedimientos y contenidos propios de un trabajo de investigación. Este módulo entonces está conformado por 4 contenidos. El primero es la interpretación de los procesos en el desarrollo de habilidades en la educación universitaria, que fue el tópico que desarrollamos el día de ayer. Y como si bien es cierto, y ahí mismo lo establece, esas habilidades o competencias de la educación universitaria que nosotros como profesionales necesitamos así de urgente revisarlas para estar claros si estamos ubicados en el lugar donde queremos estar. Me explico. Si la formación, la educación, la capacitación no lo hacemos con amor, con pasión, con entusiasmo, lamentablemente eso es lo que vamos a transmitir a nuestros estudiantes y entonces si no, el docente no hace lectura comprensiva, si el docente no explica, no establece analogías de la teoría con la práctica y el contexto real en el cual los estudiantes se desenvuelven, entonces estaríamos incumpliendo con una norma propia para que el estudiante pueda entonces hacer lectura comprensiva, pueda hacer aplicabilidad de contenidos a la realidad. Entonces, es como decir, ¿con qué moral le digo a mis estudiantes que establezcan el análisis de un texto si el docente no desarrolla su clase de manera analítica, de manera crítica, de manera creativa? Entonces, si bien es cierto, primero tenemos que nosotros revisar qué tipo de docentes somos, de qué forma desarrollamos nuestra práctica para poder exigir. Entonces, recuérdense que el exigirse o el exigir al otro es porque buscamos es el éxito, la calidad. Entonces, es muy importante revisarnos nosotros para a partir de allí saber cómo vamos a desarrollar nuestra práctica y contribuir en la formación de nuestros estudiantes. El punto número 2, que es el día que nos compete o nos trae en este momento hoy, postulados metódicos, que son postulados creados propiamente de mi trabajo de investigación doctoral, que se han venido aplicando en diferentes contextos y que gracias a la experiencia de los 15 años y no solamente experiencia que he adquirido desde el estudio de la investigación y como docente, sino que he compartido mesas de trabajo con profesionales en la investigación y la docencia con bastantes años de experiencia, con bastante desempeño profesional probado científicamente en diferentes contextos y eso me ha permitido a mí nutrirme mucho más porque considero y tomo todo lo que ellos hacen y lo voy aplicando también a mi trabajo, a mi campo laboral, pero siempre con un valor agregado. Es decir, no repetir patrones, no repetir lo que el otro hace, sino tomar lo mejor de lo que ellos hacen y aplicarlo de la manera en cómo nosotros la concebimos, para darle ese valor agregado a esas estrategias, a esa metodología que bien otros han venido aplicando. El punto número 3 es la formación investigativa del estudiante universitario. Tiene que ver mucho con esa metodología de formación, esa metodología de enseñanza, ese proceso de orientación que los docentes llevan a cabo para orientar a los estudiantes en la construcción de investigación, que muchas veces está muy errado porque consideran que los estudiantes de pregrado deben tener un nivel de profundidad cognitiva parecido a los niveles de posgrado. Y hay que entender que los estudiantes de pregrado, ellos, en mi opinión,
propia, particular, ustedes tendrán su perspectiva también. Eso obedece a un ejercicio de investigación, donde el estudiante más que hacer un trabajo, un planteamiento del problema, que es obviamente un requisito sine qua non, porque así lo exige la unidad curricular, es que entienda, comprenda qué es un planteamiento del problema y cómo éste se hace, qué elementos debo considerar para su diseño, para su elaboración, su formulación, igualmente con los objetivos, la construcción teórica, o sea, es muy importante que antes de que ellos construyan esto, primero entiendan cómo se hace, qué elementos considerar, y de esa manera es que ellos van a poder aplicar esos conocimientos para realizar sin complejidad, sin dificultad, el trabajo de investigación. Entonces, considero que eso también va a flexibilizar el trabajo del docente más que mantener el poder, porque muchas veces, y creo que es así, no sé si me equivoco, es que el docente es como que no facilitara todas las herramientas al estudiante para mantener el poder, porque el conocimiento da poder, el problema es que es un poder mal utilizado, porque si nosotros compartimos todo lo que sabemos a nuestros estudiantes, porque son ellos los que nos van a sustituir en el futuro, los que van a permitir contribuir con el desarrollo social, entonces si no le estamos brindando todas las herramientas o competencias, lamentablemente van a repetir patrones o vamos a llegar a características, cuestiones de ansiedad, de frustración, por eso es que se genera el síndrome TMT, todo menos tesis. Entonces es como que el estudiante dijera, cuando inicio la carrera profesional, todas las unidades curriculares tienen dificultad, pero continuamos. Pero cuando llegamos a las tesis, cada vez que le llevamos al profesor algo nuevo, lo único que nos dice es, esto no sirve, esto lo tienes que hacer así. Entonces, no es que no corrijan, porque hay que corregir porque el estudiante no tiene las capacidades suficientes, entre comillas, porque hay quienes que sí desarrollan un trabajo de investigación cuando es algo nuevo, no conocen sobre estructura, sobre metodología y todo eso. Entonces, la intención es que tú dialogues con ese estudiante preguntándole qué es lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer, qué quieres lograr, qué has venido observando antes de esto, y a partir de allí poder hacer algunas modificaciones. ¿A qué me refiero con esto? Que el docente de investigación o el tutor de investigación cambia verbos de un objetivo, cambia formas de plantear el problema, te dice esta teoría no, esta teoría sí, tienes que quitar esto y poner esta. Entonces, señores, ¿qué estamos haciendo? Dejando que el estudiante haga una investigación desde su realidad, de su conocimiento, de su contexto, o que él vaya a un contexto para una investigación según nuestros intereses. La investigación es flexible, es libre, es original, es inédita. Entonces, no interfiramos en esos criterios de una investigación. ¿Ok? Bien, el cuarto es la elaboración. Mi filosofía como docente investigador es una actividad que de ahí es donde depende la actividad que van a hacer el día sábado. ¿Ok? Bien, el módulo 2, no sé si Luis tiene la potestad de poder bloquear la pizarra para tratar de eliminar todas esas figuras que alguien, no sé, por error quizás, las esté haciendo y puede interferir en la lectura y en la apreciación visual de la presentación digital para todos los que estamos presentes acá. Agradezco revisar esa parte. Bien, entonces el contenido 2 es una llave ante la puerta de los procesos en la investigación cualitativa, pero ya saben que vamos a abordar los dos. Entonces todos los contenidos que están acá pautados van a ser para ambos enfoques, es decir, la metodología en general. Punto 1, fundamentos y mentalidad cualitativa, cuantitativa también, principios filosóficos. El 2, explorando el terreno, métodos de recolección de datos cualitativos. El 3, docentes investigadores, integrando y proyectando. Y el 4, la construcción de la ruta del pensamiento cualitativo, atendiendo a que este tipo de investigación, a pesar de que pareciese lo mismo, se han transformado, se han modificado la terminología para diferenciarse de la cuantitativa. Entonces, fíjense que ayer les quedé debiendo, por algunos errores tecnológicos en mi computadora, mostrarle cómo se iba formando, elaborando, construyendo esa nube de palabras propias de las respuestas que ustedes hicieron el día de ayer con la pregunta propia de la aplicación Mentimeter, que fue una herramienta que me pareció sumamente interesante utilizar porque esta nube de palabras nos da muchas ideas para entender quizás
cuáles son los aspectos sumamente relevantes e importantes que mayor foco tienen en lo que nosotros nos estemos preguntando. Y la pregunta era, según su experiencia, cómo se fortalece, se fomenta, se promueve la investigación en los estudiantes universitarios. Y fíjense que dentro de las respuestas, porque esta está unida con el grupo anterior. Entonces, el grupo anterior, en conjunto con ustedes, en su mayoría, está orientado a que la curiosidad, a promover esa curiosidad en el estudiante, es lo que va a fomentar mucho más la investigación. Entonces, si hablamos de curiosidad, podríamos ir creando algunas estrategias que las tenemos a la mano, que están latentes, pero por a veces entender y creer que como estamos trabajando con adultos, no podemos manejar estrategias propias de de la recreación, de la diversión y de la creatividad. Entonces, jugar al detective, jugar a encontrar pistas, eso es lo que hace que la curiosidad del estudiante se promueva. Algo así que utilizábamos, si un estudiante se la pasa muy ahí en su teléfono, más que investigando, más que produciendo, sino jugando o viendo redes sociales sin videos productivos. Entonces vamos a apropiarnos de ellos, pero los llevamos a nuestro contexto, a nuestra realidad y damos esa parte de llamar la atención, de captar su atención a través de aprendizajes multisensoriales, que fue algo que nosotros comentamos el día de ayer. ¿Ok? La triangulación es una de las estrategias que se van a abordar porque es una de las técnicas, perdón, de análisis de datos que se aplica mucho más en trabajos doctorales. A menos en Venezuela así se exige, por la profundidad del análisis y la comprensión e interpretación que se pretende. Pero también se aborda en otros trabajos de investigación y estudio de posgrado por la profundidad que implica ella. Entonces, visto ya esto que está acá, entonces vamos a iniciar la actividad de hoy con una actividad que dice actividad recreativa. Aquí es un docente explorador y metódico. Entonces, un docente que se convierte en explorador también para poder incentivar a los estudiantes a que ellos también se conviertan en exploradores, o un docente para contagiar a ese estudiante de explorar y que la exploración nos lleva a obtener nuevos conocimientos, nuevas experiencias que nos hacen crecer y avanzar. Entonces, fíjense lo que dice la presentación o el enunciado que he traído hoy. Estar atento a la presentación en sus diferentes sesiones, ya que se reflejarán algunos enunciados que serán postulados o no, o será un engaño, pero creyendo que es un postulado, pero eso es lo que nos compete a nosotros, ver si es un postulado realmente, es decir, su enunciado orienta a la construcción de un postulado o es un postulado falso. Entonces, en tanto ustedes deberán responder en el chat de la siguiente manera: sí o no, es decir, si es un postulado o no es un postulado. Es lo único que hay que responder. Al final de la actividad del día revisaremos y las que no son postulados la convertiremos en ellos. Es decir, aquel que dijimos que no es el único que al final le vamos a dar una reformulación, lo vamos a modificar para que se convierta entonces en un postulado, atendiendo que los postulados son principios, son leyes, orientaciones que hay que cumplir para que un objetivo se cumpla o para que un trabajo o una actividad se complete con éxito. Entonces hay que estar muy atento porque en cierta parte va a aparecer ese enunciado que pareciese ser un postulado o es engañoso. Bien, para darle continuidad entonces a la actividad de hoy, fíjense que seguimos con el módulo 1 con sección epistemológica de la formación de formadores, pero nos vamos al contenido número 2, postulados metódicos. Y quise iniciar con esta frase de Freire, creo que es un pedagogo que hemos conocido mucho, a pesar que es mucho más que pedagogo, que muchos de nosotros conocemos por estar inmersos en el campo de la educación, y que fue una frase que, vamos a decir, fundamentó los postulados que vamos a venir a desarrollar el día de hoy, que fueron parte de esa propuesta de mi tesis doctoral. Entonces, esa frase dice de la siguiente manera: la educación tendría que ser, ante todo, un intento constante de cambiar de actitud, de crear disposiciones democráticas a través de los cuales
sustituya hábitos antiguos y culturales de pasividad por nuevos hábitos de participación e injerencia acorde al nuevo clima transicional. ¿A qué nos referimos con esto? Que hoy en día la educación ha permitido romper o ha creado rupturas paradigmáticas de modelos de educación tradicional que requieren hoy en día una transformación para promover en el estudiante un aprendizaje significativo a partir de qué? De un pensamiento crítico, de un pensamiento creativo, liberador, emancipador, donde el estudiante pueda entender y comprender que el asumir un compromiso y una responsabilidad en su formación es lo que le va a permitir a él, en orientación del docente, poder formarse desde el punto de vista de la calidad y el significado que esta formación va a tener para su área laboral, para su área profesional y más aún para su área personal. Entonces, no está toda basada en mi tesis, son aspectos que estoy considerando porque han sido experiencias que he venido implementando y que he venido aplicando y que me han dado buenos resultados. Si bien es cierto, toda la experiencia que un docente cuando facilita debe no contrarrestar, debe comparar, debe analizar, integrar experiencias y vivencias que han tenido en su campo laboral y que han dado resultados, pero que esto a su vez, así como van viendo, van teniendo contraste con la teoría. Entonces, lo que yo expongo en mis resultados de investigación no son resultados que tienen vacíos científicos, sino que son resultados que provienen de teorías y que han tenido ese rigor propio para darlos a conocer. Porque si bien es cierto, una formación y una capacitación no debe abocarse única y exclusivamente en citas, en teorías que ya están en los libros y que están en la web. Entonces, al menos yo considero que si solamente vamos a referirnos a explicar o a dar una formación o una capacitación desde lo que ya existe, desde lo que ya está escrito, creo que es preferible leer los libros, escuchar los videos, los YouTube y nosotros comprenderlos y analizarlos. Entonces, considero que la formación debe estar hilada entre la teoría y la práctica. Y si hacemos relación entre la teoría y la práctica, entonces vamos a formar estudiantes sin este nuevo hábito que exige Freire. Es decir, vamos a seguir trabajando en los hábitos de la pasividad y no de la participación activa, democrática y protagónica que deben tener. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Bien, esta enunciado, esta cita que me parece sumamente importante porque es una invitación que nos hace Freire y muchos de los autores que con él han tenido este pensamiento liberador, emancipador, nos invita a que promovamos en nuestros estudiantes el primero, el romper con la pasividad. Y el romper con la pasividad implica transformar nuestra práctica docente. Transformar nuestra práctica docente implica entonces hacer una revisión de qué estrategias estamos nosotros aplicando, de cómo estamos aplicando esa estrategia, qué actividades estamos desarrollando con nuestros estudiantes, verificar si esa actividad tiene relación con esa estrategia y por lo tanto si ambas contribuyen a cumplir, a consolidar el objetivo de aprendizaje. Entonces, es muy importante que las estrategias contribuyan entonces a ese pensamiento donde el estudiante pueda tener una conciencia crítica. ¿Qué es una conciencia crítica en esta parte? Que el estudiante entienda, comprenda, aplique, se apropie de esos conocimientos y que lo lleve a su cotidianidad, a su área profesional y su área muy personal. Entonces, que aprenda también a cuestionar. Por ejemplo, ¿por qué esta teoría, por qué Freire dice esto? ¿Cuál es la naturaleza del mensaje que transmite esta cita? Entonces, que él pueda cuestionar eso. O sea, ¿por qué Freire dice así? Ay, si lo hacemos de esta manera, ¿cuáles serían los resultados que nos podrían dar? Eso es despertar, promover, propiciar esa conciencia crítica en los estudiantes. Por otro lado, fomentar la participación y la democracia, que no es más una educación problematizadora. ¿Por qué Freire evoca toda esta parte de la crítica? Porque es que él generó una teoría que hoy es una teoría que está impregnada en los currículos universitarios y no solamente el currículo universitario, sino también el sistema educativo.
en los niveles de primaria y secundaria, que es la pedagogía crítica. Esa pedagogía o esa educación problematizadora conlleva a que el docente pueda dialogar, pueda comunicar, pueda compartir, interactuar con los estudiantes a través de enunciados, de situaciones propias de su contexto, de algunas noticias que refieren cómo está la educación hoy en día. Entonces, generar esa parte de problematizar situaciones que están latentes y que nos competen de manera directa por estar inmersos en el campo de la educación es lo que va a permitir al estudiante poder concebir una nueva conciencia y le va a permitir construir aprendizajes prácticos. ¿Ok? Bien, y por último, es que se promueva la participación en la transformación de su sociedad. Es decir, el estudiante ya no es pasivo, sino que es activo. Ahora es parte de esa construcción, parte de esa propuesta de transformación de cómo el docente puede transformar su práctica. No es que nos va a obligar, es que nos puede dar algunas ideas, alguna propuesta, porque si el docente no ha observado, no ha entendido y comprendido que nuestros estudiantes aprenden de una manera, de una forma, entonces el estudiante puede sugerir ciertas estrategias o puede proponer ciertas actividades que permitan involucrar de manera activa a los estudiantes en el desarrollo de ese aprendizaje. Bien, continuando entonces, vamos a dar como que una idea. Luis, no sé si puedes bloquear la pizarra para que no se interfiera en la visualización de la información al grupo de participantes que están acá hoy en día, porque creo que ha sido muy repetitivo, entonces eso distorsiona a quienes también están de manera simultánea escuchando y leyendo la información. Entonces, para darle continuidad a estos postulados, ¿de dónde se fundamentan, aparte de la cita que acabo de evocar? Es que existe una nueva realidad en la formación de formadores que demanda hoy en día una nueva práctica y que es importante que las estrategias, no es que creemos estrategias nuevas, yo voy a preguntarles a ustedes, si han creado alguna estrategia que nunca en la vida ha existido, porque mayormente las estrategias que nosotros podemos crear, que podemos aplicar, es porque ya existen, pero le estamos dando un valor agregado, le estamos dando una novedad, que es decir, que le quitamos algo, le anexamos algo para poderla adecuar a las nuevas exigencias de la sociedad. Acá me dicen que Freire propone la transformación de la educación tradicional, la educación liberadora, de reflexión crítica y la acción. Es decir, la cita anterior, y gracias por escribir esto, también nos invita a que ya la educación bancaria pasó por una historia que tuvo, vamos a decir, una realidad, una importancia, una aplicabilidad en su momento, pero que hoy en día esa educación bancaria ya debe de quedarse de lado, porque el estudiante no es un mero receptor de información, sino que por el papel que ahora se le asigna, que es protagónico de su aprendizaje en la construcción de ese conocimiento, ahora no es recibir, sino es que él pueda entender, comprender y aplicar ese conocimiento. Entonces, por eso es que es muy importante las teorías que refieren Freire y otros autores que hablan mucho de la teoría crítica, que nace en la escuela de Frankfurt, perdón. Y si aún a eso podemos ver a Habermas también, que él habla de la teoría de la acción comunicativa. Entonces, hay elementos que es muy importante integrarlos hoy en día por el hecho de promover esa dialéctica, esa acción dialógica, comunicativa, de interacción y de participación y de construcción colectiva del conocimiento y del aprendizaje. La persona inculta que está rayando la pantalla web. Ok, entonces esa nueva realidad que compete a todos estos elementos que acabo de reseñar exige la promoción de la producción intelectual como científica. Me explico. Se considera muchas veces en las universidades que la producción científica e intelectual solamente está orientada a un trabajo de investigación, donde el estudiante lo construye por estar ubicado en una unidad curricular que compete ese trabajo o ese producto final. Pero el docente de las otras unidades curriculares, en algunos casos, está limitado, porque no promueve esa investigación en las aulas de clase. Solamente se promueve cuando se le asigna al estudiante una estrategia de exposición para que el estudiante pueda exponer ideas acerca de un tema específico que
compete a esa unidad curricular. Pero si bien es cierto, nosotros en la universidad tenemos que promover la construcción y elaboración de ensayos, de análisis de textos, de producción escrita propio de la lectura y comprensión de una noticia, de una información, para poder desarrollar ese pensamiento crítico, esa creatividad que todos los seres humanos las tenemos, pero que unos u otros las desarrollamos más que otros y que va a depender mucho de esa responsabilidad, de ese compromiso que bien podemos asumir y por tanto también de las orientaciones que nos dan los docentes, quienes son parte de nuestro crecimiento y de nuestro avance. Bien, continuando, tenemos entonces que la investigación implica los procesos de observación e indagación. ¿A qué me refiero con esto? Sí, pero en este caso es muy importante por el tiempo, por la profundidad, al menos iniciar con el ensayo y el artículo dejarlo quizás para una parte más avanzada, pero columnas, reportajes, diferentes tipos de producción de textos, sí. Eso es algo que hay que rescatar, que muchas veces, Iván, y por eso hago la acotación, muchas veces, como dije, la investigación creen que solamente es para el docente de seminario. Y la parte de producción escrita, de producción intelectual, creen que está abocado también a los docentes de literatura, de las unidades curriculares de texto oral y escrito, entre otras. No, todos los docentes tenemos que incluir en nuestra planificación este tipo de estrategias para que el estudiante pueda entonces promover esa capacidad analítica, pueda interpretar, pueda comprender textos y que esto los pueda aplicar a su cotidianidad, porque la lectura sin la teoría y la práctica no llegamos a la comprensión. La incomprensión es que el estudiante pueda entender que, para qué le sirve eso que está leyendo, cómo puede aplicar esto en su área. Entonces, de esa manera es que va a poder entender y comprender el significado y la simbología que representa esa información para él, para su formación y su profesionalización. Entonces, la observación implica que el estudiante lo saquemos de esas cuatro paredes. Que, por ejemplo, podamos decirle al estudiante en cualquier unidad curricular que observe la clase de otro profesor y que en esa observación él pueda describir lo que el profesor hizo desde un inicio, un desarrollo y un cierre. Ahí va a poder identificar también estrategias que aplica un docente, puede comparar de qué manera están aprendiendo los estudiantes y cómo aprendo yo con las estrategias que utiliza mi docente. Entonces, esos estudios permiten que el estudiante pueda afianzar mucho más esos conocimientos y esos aprendizajes. Fíjate, es que la investigación es algo que debe ser obligatorio, no solamente en la universidad, sino en todos los niveles de investigación. Entonces, si bien es cierto, en la inicial y en la primaria y en bachillerato existe esto de los aprendizajes, los proyectos de aprendizaje, pero se hacen de manera muy somera. Entonces, yo entiendo que en inicial sí es algo riguroso el proceso de investigación que el estudiante lo conozca, pero la observación, el tocar, el sentir, son situaciones que el estudiante debe entender que lo llevan a conocer algo que es desconocido. Y en la primaria sí se puede porque hay más nivel de entendimiento, un nivel cognitivo más maduro en esos niveles, donde se le puede enseñar al estudiante al menos qué es una investigación, de dónde parte ese proyecto de investigación, cuál es la finalidad de ese proyecto, qué es lo que se está haciendo. Una estructura tan rígida donde el estudiante simplemente se para, dice lo que hizo en el proyecto y no hay producción. El estudiante debe trabajarlo desde su experiencia, desde su vivencia, de lo que hizo en el proyecto y qué aprendizaje le pudo haber dado, pudo haber obtenido. Entonces, lamentablemente, hay que seguir trabajando porque no estamos dados a promover esa investigación en ese sentido, pues, desde mi perspectiva y mi conocimiento. Todo ello permite que nosotros podamos experimentar a través de la aplicación e implementación de diferentes estrategias o recursos multisensoriales para ver cómo los estudiantes de nosotros se defienden quizás en una actividad a través de la realización de diferentes formas. Ejemplo, si le vamos a decir que nos haga un ensayo, algo que estamos refiriendo ahorita como estrategia de producción
intelectual y científica, que el estudiante ejecute un ensayo de diferentes maneras. Por ejemplo, que le elabore un ensayo tipo cómics, por ejemplo, o una historieta, que lo haga de manera escrita, como acostumbramos a hacerlo también. Y de esa forma es como podemos ir viendo cuál es la potencialidad que poseen nuestros estudiantes para desarrollar una producción. Entonces, considero que si lo hacemos de manera integral, como ayer lo mencionamos con el DUA, vamos a trabajar en pro de ese avance y crecimiento propio de un aprendizaje significativo en nuestros estudiantes. Y por último, es un aprendizaje basado en las vivencias particulares de cada uno. Es decir, ¿cómo te fue ayer? ¿Qué hiciste en tu casa? O sea, ¿cómo lo hiciste en tu casa? ¿Qué me podías reseñar? ¿Cómo me puedes explicar qué pasó en tu casa y cómo lo resolviste, por ejemplo? No, profe, fui a la tienda, en ese momento se me quedó tal cosa. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Cómo resolviste? ¿Cuál fue la ruta que pudiste llevar a cabo para darle solución a ese problema que se te presentó en el momento? Eso es parte de la experiencia propia que puede tener el estudiante para afianzarse de allí y poder generar propuestas formadoras. Bueno, Iván, va a depender de la estructura a la que tú te refieras también con la que has venido manejando. Pero sí, sí, es cierto. Son estructuras que a veces no cumplen ciertos requisitos para que el estudiante pueda llegar a la producción y no a la repetición de contenidos o de estructuras nada más. Bien, este es el primer acertijo, como decirle así. Dice postulados metódicos, en este caso, me disculpan, me avancé, pero aquí vienen los primeros postulados que son propuestas, principios, leyes que he venido implementando en mi profesión, en el contexto universitario, en el contexto de bachillerato y cuando emigré a Colombia en el año 2020 de la pandemia, perdón, en el contexto de primaria, porque tuve la oportunidad y agradezco mucho esa experiencia de trabajar con cuarto, quinto y sexto grado, es decir, primaria y el primer año de bachillerato allá en Colombia, porque aquí en Venezuela el primer año de bachillerato es séptimo grado. Pero bien, entonces, tenía que idear nuevas estrategias, nuevas formas, principios, leyes o reglas, eso es un postulado, para yo poder trabajar con niños tan inquietos, tan hiperactivos, estando en lugares aislados, me refiero a ellos en su casa y yo en la mía, o sea, cómo poder controlar, dominar un grupo si estamos en diferentes lugares. Entonces, tuve que empezar a idear, a crear, a inventar, a experimentar tantas cosas que gracias a Dios todas tuve resultados positivos. Tanto así que tuve una experiencia tan particular que un viernes se me asignó una consulta médica en un centro de salud, allá yo viví en Santa Marta, y le digo a mis estudiantes el día jueves que el día miércoles no van el día viernes, perdón, no van a tener clase, que pueden saltar de emoción porque no van a tener clase conmigo. Y mayor sorpresa es que los grupos de estudiantes me dijeron, no, profe, más bien nos vamos a llorar porque usted es un profesor que nos hace reír, usted es un profesor que nos hace estrategias para divertirnos.
Bien, no sé qué fue lo que pasó, pero de repente se me salió de la sesión los dos aparatos y no entiendo por qué tengo el Wi-Fi conectado. No sé qué fue lo que pasó. Bien, entonces para darle continuidad es transformar esas prácticas profesionales y cómo la podemos transformar desde ese proceso de autoevaluación, donde examinemos nuestras estrategias, nuestras formas de actuar, nuestras formas de relacionar, de interactuar con nuestros estudiantes para poder ver qué es lo que estamos dejando de hacer o qué es lo que estamos haciendo que podemos mejorar. Entonces, transformar implica el revisar qué estrategia estamos utilizando, el revisar qué métodos de evaluación estamos empleando, porque si bien es cierto, muchos docentes no evalúan, sino que califican. Evaluar es decirle al estudiante, es un aspecto, fundamento descriptivo de su accionar, de su conducta, de su comportamiento, de su evolución, de su progreso. Y muchas veces el estudiante pregunta, profe, ¿cómo salí? Y el docente le dice, sacaste 12. No, ya va. El estudiante, ¿cómo mejora? ¿Cómo avanza si no le hacemos ver en dónde puede mejorar? Y esa evaluación no implica decir que esto que hiciste no sirve o que esto que hiciste no es lo que yo pedí. Hay que utilizar un discurso más acorde, donde se le diga al estudiante, esto que está acá lo puedes mejorar a través de esto. Y de esa manera el estudiante va a entender que va o que tiene ciertos elementos que hay que reforzar. De esa manera es que hay que trabajar. Segundo, es promover actividades pertinentes y acordes a la nueva sociedad de información y del conocimiento. Me explico. Los contenidos que hoy en día están ya reseñados en una unidad curricular, hay que contextualizarlos, hay que llevarlo a la realidad. Entonces hay que invitar al estudiante a que también haga o aplique instrumentos como la encuesta, el cuestionario, un guión de entrevista, una guía de observación, así como hay carreras universitarias que desde el primer semestre envían a los estudiantes al campo laboral para que empiecen a desarrollar ese proceso de observación y de conocimiento de qué es lo que cuando él egrese, se profesionalice, cuáles van a ser sus tareas, sus competencias, sus funciones, y de esa manera el estudiante entonces empieza a entender que requiere un compromiso y una responsabilidad tan grande porque es parte de él que va a contribuir a la formación de estudiantes para la construcción de una sociedad. Profe, la evaluación tiene muchas dimensiones y dependen de los contenidos. Hay evaluaciones que requieren instrumentos cuantitativos, por ejemplo. Sí, por ejemplo, un instrumento como por ejemplo la guía de observación, muchas veces tiene criterios que son excelentes, buenos, regular, deficiente y que todo ello te lleva a ti a una enumeración, a una calificación. Pero la evaluación no es eso exactamente, la evaluación es que podamos decirle a nuestros estudiantes en qué puede mejorar. Quienes aplican muy bien la parte de la evaluación, porque así lo exige el proceso de evaluación de ese nivel educativo, los de primaria, porque los docentes hacen un boletín descriptivo de cuáles fueron los logros que pudo obtener el estudiante y dónde puede mejorar. Pero en el nivel de secundaria y de universitaria, eso no es obligado y como no es obligado, el docente no se aboca. Bueno, no digo todos, ¿no? Porque hay quienes sí, pero el docente no se aboca a darle a conocer a los estudiantes qué debe hacer para mejorar, de qué manera puede reforzar esto que hizo. Entonces, eso es sumamente importante para que el estudiante pueda avanzar y pueda crecer. La retroalimentación es una de las estrategias que podemos implementar como parte de la evaluación. La excelente posición criterio reflexiva del panelista orientada a una didáctica basada en pensamiento crítico. Gracias. Bueno, y como comenté el día de ayer, el diagnóstico también es un elemento fundamental que nos va a permitir conocer si el estudiante está avanzando o no está avanzando. ¿A qué me explico con esto? El diagnóstico a veces consideramos que se aplica solamente cuando iniciamos la primera clase del semestre nuevo. Y no, el diagnóstico se debe hacer todo y cada uno de los días que nosotros entramos a un salón de clase. Porque si bien es cierto, el estudiante trae condiciones, situaciones, factores externos e internos que influyen mucho en su conducta y en su comportamiento. Entonces el diagnóstico implica la observación, porque a veces tenemos un estudiante que es muy participativo
y de repente llega y deja de participar o de repente se ausenta. Entonces, tenemos que estar observando a nuestro alrededor y eso es parte de un diagnóstico para conocer a nuestros estudiantes, quién nos faltó, qué le pasó, entonces toda esa parte. Y la evaluación formativa es muy importante porque es lo que te va a permitir a ti ver la evolución del estudiante, porque se hace desde que entró al salón hasta que sale. No es solamente en el desarrollo, no. Desde que yo entro al salón ya estoy haciendo evaluación formativa porque estoy evaluando demasiados criterios propios de esa evaluación. Le tengo que decir al estudiante cómo debe mejorar quizás el comportamiento. Le debo decir al estudiante cómo debe mejorar o reforzar cognitivamente una actividad que desarrolló, entre otras cosas. Las rúbricas sí también las rúbricas fíjate que es uno de los instrumentos que se aplica mucho más en Colombia por la experiencia que tuve, porque, bueno, y en primaria, aquí en Venezuela, pero en los liceos o lo que es secundaria y bachillerato, poco se aplica las rúbricas, sino el docente a veces lo hace de manera empírica. ¿Cómo es empírica? Que hace una evaluación, hace un examen de 5 preguntas, entonces cada pregunta, por ejemplo, tiene 4 puntos, tiene 3, 2, 4, hasta completar los 20. Pero no hay instrumento que al docente le indique si esta respuesta tiene 4, tiene 3 o tiene 2. Entonces, a veces, por eso es que le digo que es poco objetiva esa evaluación, porque el docente consideró que tenía 3, porque, bueno, faltó algo que yo como docente debió estar allí. Entonces, por eso es que a veces considero, desde la experiencia propia, y creo que de manera general muchos, o la mayoría de los docentes hacen así, te asignan una calificación a cada pregunta y la suman al final y te dio tanto. Pero al final le entregan al estudiante la evaluación con el número, pero no le dicen por qué sacó 2, por qué sacó 3, en vez de 4 si cada pregunta valía 4. A eso me refiero en de que muchas veces calificamos y no evaluamos. Otro de los postulados es que es importante propiciar la inclusión de las herramientas tecnológicas. Bien, sí, correcto, Iván. ¿A qué me refiero con esta parte? Que si existe una política que emana el órgano rector de la educación, donde trabajemos con la inclusión de las tecnologías, hay instituciones que limitan mucho el uso del teléfono y en cierta parte yo entiendo que se limite porque muchas veces eso es un elemento distractor del aprendizaje en nuestros estudiantes. Pero si el docente lo aboca o lo integra de una manera donde se pueda fomentar la investigación con ese uso educativo, uso investigativo, didáctico, ahí estamos integrando la tecnología. Porque fíjense, en el colegio donde yo me tuve la oportunidad de trabajar, allá en Colombia, y agradezco mucho la oportunidad, es un colegio que a pesar de ser privado, estaba en estrato 2, no habían herramientas tecnológicas. Entonces, ¿cómo incluyo yo las herramientas tecnológicas con mis estudiantes en mi educación? Bueno, gracias a Dios, a nosotros nos permitían utilizar el teléfono y ¿qué hice yo? Descargué una aplicación de aprendizaje matemático, que era un juego a través de rompecabezas, de explotar globos. Descargué una aplicación que tenía que ver con la parte de la historia en Colombia. También habían aplicaciones un poco recreativas de actividades lógicas. Entonces, en cierto tiempo, yo tomaba unos 5 minutos, unos 10 minutos y colocaba a mis estudiantes en un espacio establecido y íbamos trabajando con mi teléfono y lo iba pasando, como decir, paso, 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 que cada uno fuera interactuando con cada una de las aplicaciones que los conllevaba a desarrollar un aprendizaje diferente. Entonces, de esa manera, nosotros podemos incluir la tecnología en nuestras aulas de clases si a los estudiantes no se les permite llevar un teléfono o la institución no tiene medios tecnológicos para poder desarrollar esa parte. Me refiero a que podamos en una computadora abrir páginas, aplicaciones, por ejemplo, está Mentimeter, está Celebrity, está Quizzes, está Genially, está Kahoot, que son aplicaciones que nos permiten a nosotros evaluar el progreso y el avance de nuestros estudiantes. Entonces, de esa forma podemos nosotros integrar la tecnología. Primer acertijo, dice, para ahorrar, aquí ustedes van a escribir en el chat sí o no solamente, es decir, si el enunciado obedece a un postulado de verdad o es un postulado engañoso. Entonces, para ahorrar tiempo,
los trabajos de grado deberían escribirse con puras abreviaciones y emojis. Mañana me voy a dedicar y voy a buscárselas todas y se las voy a enunciar. Ajá, no, 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 falso, ok, no importa, indistintamente todo nos permita decir no. Bien, bueno, más adelante ustedes me tienen que decir por qué no es un postulado y cómo debería formularse o modificarse para que sí sea un postulado realmente. ¿Ok? Bien, entonces, atendiendo a su respuesta, vayan reteniendo ahí en su cerebro, en su CPU, en su chip, cuál era la redacción que tenía y cómo pueden redactarlo de tal manera. Es decir, que si una investigación, para que sea más fácil, no se debe hacer en emojis, entonces una investigación debe ser más fácil orientando de manera correcta tal cosa. Ese es un ejemplo que le puedo dar para que ustedes por allí se puedan encaminar, ¿ok? Considero que no somos docentes de un mal ejemplo, sino que a veces somos docentes que no le impregnamos mucha pasión, mucho amor, mucha vocación a nuestra profesión y por eso es que tenemos ciertas debilidades. Y a veces el yoísmo, Eduteca también, hay muchas, el yoísmo, el creernos más que el otro, no nos deja reconocer que tenemos debilidades, porque simplemente por ser humano no creemos y consideramos que somos la máxima. No, somos humanos, también nos podemos equivocar. Entonces, a pesar de eso, es lo que considero, creo que nos hace ser un mal docente, porque no compartimos todo lo que sabemos o no reconocemos que tenemos debilidades. Recuérdense que muchos podemos ser profesores, podemos ser vamos a decir, docentes, educadores, pero pocos maestros. La palabra maestro implica un significado tan complejo y profundo que muchos todavía no se ubican en ese significado propio. ¿Ok? Entonces es muy importante. Eso que tú vas a decir, Iván, es un elemento, vamos a decir, sumamente importante para la gramática de nuestros estudiantes. Entonces, esos postulados también conllevan a que la formación de formadores en lo que es la práctica, las estrategias, las actividades deben hacerse con, sí, el ego es un elemento que a veces nos derrumba tanto que nos hace fracasar porque nos encontramos siempre en el camino con esa piedra o ese talón de Aquiles que nos hace ver que no hemos ido, no pudimos crecer, no podemos avanzar, no podemos conseguir más por esa prepotencia que muchas veces nos tenemos por creernos mejor que el otro. Recuerden, el título no nos hace mejor que otro. La experiencia te da muchísimas herramientas. A veces yo puedo tener 1500 títulos académicos, pero si no he tenido la experiencia que ha tenido otro que solamente es licenciado, hermanos, me puede llevar también por delante. Porque a veces tenemos títulos para guindarlo en la pared, perdón, pero no títulos para promover lo que hemos venido aprendiendo. Yo le digo a muchos que hoy en día están publicando en el Estado, en su WhatsApp, porque publican que tienen 15 medallas y van siempre a un grado y van sumando más medallas. Digo yo, hermano, tenés 15 medallas, te felicito. ¿Cuántas producciones has hecho? ¿Cuántos artículos has escrito? ¿Cuántas conferencias has participado? No, ninguna. Ajá, y entonces, ¿de qué te vale publicar que tienes tantos títulos, tantas medallas, tantos, si todos están guindados en una pared? O sea, para guardar un espacio. Ahí es donde está esa parte del ego, hermano, y nosotros fácilmente lo podemos bajar educadamente, porque a la gente si también se cree más que los demás, hay que bajarlo, no hay que dejarlos que sigan subiendo, o lo dejamos que suban para que cuando caiga se den más duro. Un profesor debe tener la autoridad en el aula, sí, pero siempre con respeto y valoración a quienes tiene como estudiante, porque si no tiene autoridad en el aula, se le va a hacer un desastre todo. Entonces, esa autoridad debe estar siempre con respeto. Hay quienes creen que la autoridad en el aula es gritar, es castigar, no. En el aula es saber hablar, saber escuchar, saber emplear estrategias y dinámicas que permitan mantener activo a los estudiantes. Esa es la forma en cómo debemos desarrollar nuestra autoridad.
Correcto, totalmente de acuerdo. Entonces, todo ello debe tener un sentido crítico, reflexivo, liberador, creativo y transformador. Siempre apuntar hacia eso. Mientras nos estemos trabajando en esos elementos clave, vamos a promover estudiantes con una capacidad de conocimiento grandísimo, que les va a permitir a ellos poder desarrollarse una vez que egresen de su profesión. Porque si bien es cierto, perdón, muchas veces los docentes o las unidades curriculares contienen contenidos que no responden a la realidad o al campo laboral de sus estudiantes. Entonces es importante llevar o hilar siempre la teoría con la práctica para eso. Y por último, todo eso es el papel fundamental de la educación universitaria. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes que están en las diferentes universidades, conocen la corriente o la teoría que fundamenta su currículo universitario? ¿Quién de ustedes que están, por ejemplo, enseñando en la ingeniería o están enseñando en administración o están enseñando en el área de salud, quiénes han leído el documento fundacional de su carrera en el cual están desempeñándose? ¿Quién conoce la filosofía, por ejemplo, de la licenciatura en enfermería? ¿Quién conoce el modelo curricular de la universidad en la que ustedes están ahorita trabajando? ¿Cuál es la corriente que fundamenta ese currículo? A ver, yo quiero leerle esa parte. ¿Quién conoce el documento curricular de la universidad en la que ustedes laboran? Y aún, bueno, derecho. Ajá. Usted que trabaja en la escuela de derecho, ¿usted conoce el documento curricular de la fundación de cuando se creó derecho? ¿Usted conoce la corriente que fundamenta ese currículo de derecho? Pregunto, ¿conoce el perfil de egreso del abogado de esa universidad donde usted labora? Pregunto. ¿Por qué? Porque las universidades, cuando contratan, cuando hay docentes que ganan concurso en esa universidad, la universidad no le brinda ese conocimiento, esa información que es de sumamente importancia para que el documento de una carrera se cumpla, se consolide. Fíjense que la parte del conocimiento curricular nos invita a que cada 5 años hay que hacer una evaluación curricular. Esa evaluación curricular implica la integración, perdón, de todos los sujetos inmersos en él, docentes, administrativos, coordinadores, directores y estudiantes, para ver si se cumplió con las competencias y los perfiles de egreso que estaban creados o formulados en ese documento. Entonces, a veces no se cumple, no se dan. ¿Por qué? Porque el docente que entra a esa universidad no lo conoce. Y si no lo conoce, va a trabajar de una manera tal que él cree y considera que debe ser el abogado. Me refiero, la licenciatura en orientación, por ejemplo, es una carrera que la dan muchas universidades en muchos países y en el mismo país, pero en diferentes estados, o en una misma universidad, pero de diferentes municipios. Entonces, el hecho de que sea un licenciado en orientación, no todos los documentos son iguales, porque quien crea el documento son personas diferentes a quien creó el de aquella universidad. Entonces, si personas se abocan a lo que consideran la perspectiva, la visión que tienen de lo que debe ser el licenciado en orientación, mientras que la otra universidad va al campo, observa, investiga, explora cuáles son los requerimientos para formar a un licenciado en orientación, entonces este va a ser diferente al otro, porque este se hizo desde la concepción ideal que se tenía, pero este lo hizo desde la práctica, desde el contexto y de la realidad. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos eso porque eso es lo que va a definir nuestras estrategias, nuestra didáctica y nuestra práctica docente. Nos dan esa información los docentes. Fíjense, hay universidades que sí, pero hay universidades que no. O sí lo dan, pero hay docentes que se hacen la vista gorda. Porque al menos en el caso donde trabajo, donde laboro, hay docentes que siguen con un modelo tradicional conductista, cuando hace ya 4 o 5 años se hizo una transformación curricular donde la teoría que refiere el, el currículo es la pedagogía crítica, la teoría crítica.
Entonces, ¿estamos formando estudiantes orientados o aislados propios de lo que establece el currículo? Eso hay que también entenderlo para estudiarlo. Sí, señor, y además aún porque hay universidades experimentales, universidades autónomas y universidades politécnicas. Entonces, todo ello también va a definir mucho su misión, su visión, su filosofía, sus corrientes, su forma de enseñanza. Todo ello apunta mucho a ese proceso de la calidad de la educación que se busca y se pretende con cada carrera o área de profesión. Bien. Para continuar, tengo una actividad acá que es una estrategia que también les puedo recomendar para hacer con sus estudiantes. ¿Quién ha hecho algunas dinámicas que tengan que ver con el PowerPoint únicamente y que no tenga que ver con otra herramienta que les facilite crear la estrategia donde ustedes simplemente le den instrucciones, le den pautas y ellas se lo hagan? No, es una estrategia donde el pensamiento creativo de nosotros se vea, se muestre en esa actividad. Entonces, fíjense que aquí tenemos un acertijo. Un acertijo invita al estudiante a generar esa curiosidad porque no sabe qué se puede encontrar detrás de esos cajones, de esos recuadros. Entonces, eso va a permitir a despertar el interés del estudiante por participar. Prácticamente así como que lo va a activar como si estuviésemos tomando café que nos despierta en el momento porque estos elementos son fundamentales para promover la participación también. Entonces, alguien por allí quizás ha diseñado alguna estrategia. Ayer vimos, fíjense que yo les dije que cada sesión vamos a ir viendo algunas de las estrategias que se pueden diseñar con el PowerPoint y que también podemos trasladar al contexto no digital si no tenemos la adquisición de las herramientas, sino que lo hacemos de manera manual. Entonces, estos son acertijos. Voy a invitar, aquí todos van a responder, pero necesito ver eso exacto, es muy importante, esa es muy buena también, interesante. Entonces necesito que los primeros 10 que escriban del 1 al 10 van a ser los que, como decir, los que van a responder, pero van a tener el apoyo del resto de la audiencia para dar respuesta a lo que aquí les salga. Ahora, aquí hay un valor agregado que les voy a decir de una vez. Ahí hay algunas penitencias que ustedes deben cumplir porque no solo es contenido, información, es también desestresarnos, recrearnos, divertirnos. Entonces, bien, a ver, acá está el número 1. Todos van respondiendo, no importa. Pero entonces, cuando yo diga el número 1, que aquellos que dijeron el número 1 van a darle respuesta a lo que allí salga, a una pregunta, a una penitencia, a lo que tengan allí. Entonces, por ejemplo, está Felipe, está Silfredo, entre otros que anotaron el 1, son los responsables. Vamos a decir como que tenemos 10 equipos. Los equipos 1, los equipos 2, los equipos 3, vamos a ver quiénes damos ahí una respuesta rápida que nos permita obtener el menor tiempo de respuesta. Vamos a ver. El número 1, fíjense que esto es para explicar también, esto se hizo solamente con el PowerPoint, unas cajitas que tienen unos números y esos números tienen unos hipervínculos. Si tenemos muchos tecnológicos acá, van a decir, no, eso es muy fácil porque, bueno, pero hay quienes no manejan mucho o no son tan habilidosos con el uso de las herramientas Office porque conocemos que PowerPoint es para diseñar solamente presentaciones digitales y eso tiene mayores herramientas que nos brindan más oportunidades para crear estrategias y herramientas para evaluar, para entretener, para recrear y para aprender. Entonces vamos con el equipo número 1. El número 1 casualmente dice que hay que bailar la Macarena, pero como no podemos colocar la música de la Macarena, vamos a hacer que el equipo de 1 encienda su cámara por un momento y empiece al menos bailar la Macarena. Yo se la canto, no soy cantante, yo lo digo. No tengo pena de eso, no tengo vergüenza y creo que el docente cuando va a aplicar una actividad tiene que integrarse. Entonces yo la canto y ustedes la bailan. Por ejemplo, Silfredo, Jennifer, tiene la cámara encendida.
A ver. Ah, bueno. A ver, ¿quién quiere encender la cámara? ¿Quiénes quieren encender la cámara? Recuerden que nos tenemos que buscar y nos tenemos que integrar, porque si no nos integramos, entonces vamos a ser docentes que no podemos obligar a nuestros estudiantes a que pues, pretendan hacer una actividad que nosotros le asignemos si no nos invitamos, si no nos integramos. Bueno, estoy revisando los cosas, pero nadie me quiere encender la cámara. ¿O será que no saben bailar y tienen solamente dos pies izquierdos? ¿Será? A ver, no le veo a nadie la cámara encendida. Yo uso esta herramienta para ponerlos en opciones, ni tengo cámara, está deshabilitado. Ah, la deshabilitaron. Bueno, no, el grupo pasado la teníamos todo habilitado porque sí hubo quien la encendió. Desconocía esa parte el día de hoy. Bueno, ustedes imagínense ahí que están bailando la Macarena y considero que si la bailan desde ahí van a tener un elemento fundamental de que se van a desestresar y a liberar un poquito de tanta información, porque es sumamente importante. Entonces vamos con el equipo número 2. Bueno, Daniel yo creo que se puso a bailar y Sonia también, porque ahí se están como riendo, bueno. Entonces nosotros empezamos, dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para... Y si lo hacemos con nuestros estudiantes, nos vamos a desestresar todos, nos vamos a relajar todos y vamos a empezar con un mejor ánimo luego de tanta información. Guachito como que es docente de esos malos. Bueno, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar ladería y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Ya. No soy cantante, pero ahí está, más o menos. Lo que pasa, Héctor, que ya eso es una dinámica que empleó la corporación y que es algo que han venido desde que se fundaron, les ha permitido organizar muy bien eso. Ah, y ahora quieren que la baile. Ah, pues. Ajo. Para la próxima pido que me enciendan la cámara porque la vamos a bailar todos, no la voy a bailar yo solo. Bueno, vamos con el grupo número 2. Así poco a poco puedo llegar a ser cantante profesional, de seguro. Bueno, equipo número 2. Le tocó responder una pregunta. La pregunta es, ¿qué estrategias emplea un docente constructivista? Voy leyendo, a ver, ¿cuáles son las respuestas? La pausa activa es buenísimo. Y la pausa activa puede ser de relajación, de estiramiento, de recreación, tiene muchas perspectivas o dimensiones. Si ustedes la bailan conmigo, pues es que necesito ánimo, necesito barra. Ajá, el equipo número 2, ya ustedes saben quiénes respondieron en la 2. El número 2 les corresponde dar respuesta de qué estrategias, por ejemplo, aquí veo a Jerry, uno de los que respondió el número 2. Veo a, bueno, Jerry, creo que te dejaron, no, está Juan García también. ¿Qué estrategias, juegos y dinámicas? A través de preconceptos, lluvia de ideas, es decir, mapas conceptuales, juegos de recreación, gamificación. La gamificación, si no me equivoco, creo que fue una herramienta que se empezó a aplicar en el 2015, pero primeramente en el área de la gerencia, de la administración, y que tuvo relevancia cuando la pandemia en el campo de la educación. Ustedes se imaginan si nosotros en el aula, cuando el estudiante entre, llegamos temprano y cuando el estudiante entre, tendríamos en nuestro aula de clase elaborado quizás un laberinto y en ese laberinto hay ciertas señales, ciertas pistas que el estudiante cuando entre se va a quedar así como que ir a ser este profesor. Eso son elementos que van a despertar a nuestros estudiantes y eso también es una estrategia constructivista. Ah, el storyline también. Sí, bueno, excelente. Veo que aquí sí, todos los que respondieron ayer, que eran docentes constructivistas y así mismo se consideran, estamos orientados muy bien en la práctica. Los felicito por eso. Grupo o equipo número 3. Les toca otra pregunta y dice, ¿cuál es el papel del tutor o asesor? Fanzine, es interesante, Clara. ¿Cuál es el papel del asesor o guiar? Ajá. ¿Cuál es guiar, acompañar, guiar, acompañamiento, guiar al estudiante?
Aprendizaje basado en proyectos, muy importante. Está el aprendizaje basado en proyectos, está el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje basado en juegos. Son estrategias constructivas muy aplicadas hoy en día. Perdón. Ok, ok, ajá, muy bueno. Ahora, ustedes, yo supongo que si están hablando del acompañamiento, ese acompañamiento lo hacemos de manera periódica, donde estamos orientando a nuestro estudiante, lo estamos guiando, qué estás haciendo, cómo has venido avanzando, cuáles son los obstáculos que se te han podido presentar, les recomendamos cómo mejorar, cómo avanzar, todo eso son situaciones que manejan o refiere el acompañamiento. Equipo número 4. Vamos a ver qué le toca. Contar un chiste, bueno, aquí no tenemos, lamentablemente no tenemos el audio, pero el equipo número 4 puede ir. Ok. Bien, ya no sé qué pasa de verdad hoy en día, me está sacando de las reuniones, no entiendo qué pasa. Bien, para darle continuidad entonces, ustedes me van a seguir a mí, yo voy a hacer los estiramientos y ustedes me van a ir siguiendo. A ver, en este caso vamos a levantar, ahora sí me voy a levantar y lo vamos a hacer. Brazos arriba, de punta y subimos. Luego vamos a un lado, vamos al otro lado, ¿verdad? Vamos hacia adelante, brazos hacia los lados, brazos hacia adelante, brazos atrás y brazos arriba y ahora sí nos sentamos. Entonces, igualmente por allí, vamos a ver los chistes. Dice, un pollito que respiraba por los pies, pasó por un charco y se ahogó. Ese no lo había escuchado el del pollito que levantaba una pata y levantaba la otra y se caía, pero ese no lo había escuchado. Profe, el ejercicio de molde las muñecas de las manos. Ajá, una cereza se ve en el espejo y dice, ¿cereza yo? ¿Qué le dice un gusano a otro? Voy a dar una vuelta a la manzana. Se cayó y se fue, listo el chiste. Bueno, lo más que se cayó fue la conexión y me caí yo, ¿no? Bueno, a mí. Grupo número 6 le toca, bueno, aquí, grupo número 7 es el que viene, perdón. Mencione algunos criterios. Tener libros sobre cansancio, sí, pero están todos agotados. Ese está bien. Ajá, el equipo número 7. Mencione algunos criterios para poder sugerir modificaciones en los trabajos de investigación. Es decir, en qué nos tenemos que basar nosotros para poderle hacer una sugerencia, una modificación a el estudiante que le estamos revisando su trabajo de investigación. Los leo en esa parte. ¿Cuáles serían criterios que hay que considerar al momento de sugerirle al estudiante una modificación o un cambio de un verbo del objetivo, de una teoría, de un autor? Porque el estudiante ya desarrolló la teoría de tipos de investigación, pero el docente viene y le dice, no, estos autores no, tienes que utilizar son estos. ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos válidos que le estás dando para que él pueda entender que hay que cambiarlo porque van a mejorar, a reforzar ese trabajo? El impacto que se espera, coherencia entre objetivos y metodología,
falta de información, cuál es la línea de investigación, uso del verbo con base en la taxonomía, ok, qué aporta a la sociedad, cambio de las metodologías, bien. Entonces, esa parte, muchas veces me parece interesante lo que ustedes están respondiendo, porque a pesar de que observamos que esos trabajos tienen relación entre la línea, entre el tema, entre el objetivo, entre la metodología, pero hay docentes que a pesar de que se aprecia, se observa en los trabajos, cambian los verbos. Por ejemplo, el estudiante tiene un verbo que comienza con diagnosticar, una investigación cualitativa fenomenológica, y el estudiante se lo cambia por indagar, el profesor, perdón. Entonces, profe, pero ¿por qué me lo cambia? Y el docente le dice, sí, porque así se ve mejor. Y ya va. Ese es tu argumento para poderle dar a entender al estudiante que hay que cambiar el verbo. O sea, porque se vea mejor, porque se lea mejor y no por el impacto o la finalidad o la intencionalidad que se pretende con ese verbo, con ese objetivo. Hay que tener argumentos válidos, sustanciales, para que el estudiante pueda entender, ah, ya. Entonces ya entiendo por qué es mejor utilizar este verbo y no utilizar el otro. Cuando nosotros hacemos eso de manera correcta, es cuando el estudiante no va a generar frustraciones, cuando cada vez que vaya le cambiemos todo, porque muchas veces pretendemos eso, es cambiar todo, es amoldar esa tesis a lo que nosotros queremos, y no es el deber ser, es a lo que dicen los lineamientos, a lo que dicen las normas y a lo que plantea la naturaleza de todo enfoque de investigación. Bien. Entonces, pero yo siempre digo, el estudiante que no se apropie de su estructura, de su enfoque y de su paradigma de investigación, va a permitir que el tutor o el docente le esté cambiando todo cada vez que quiera. Entonces, si nosotros nos apropiamos y conocemos muy bien nuestro enfoque, nuestra ruta metodológica, nuestro paradigma, le podemos dar un parado muy decentemente al profesor. Es decir, podemos argumentar muy bien que no vamos a cambiar ese verbo, que no vamos a cambiar esa teoría, porque tenemos argumentos y podemos explicar que esto sí aporta a esto porque presenta estos elementos que sirven de fundamento a mi trabajo de investigación. Entonces, tenemos que también enseñar al estudiante que debe conocer muy bien, debe apropiarse de ese enfoque, apropiarse de ese paradigma para poder tener medios, argumentos válidos para defender una postura ante una modificación sin argumento o sin objetividad. Bien, equipo número 9 le corresponde cuáles son los elementos de una secuencia didáctica. Esto lo trabajamos ayer. ¿Cuáles son los elementos de una secuencia didáctica? Fue para mí frustrante hacer mi trabajo de grado en Venezuela. Al final no hice trabajo que quería. Bueno, ¿qué universidad habrá sido esa que te dio esa experiencia tan mala, Iván? ¿Qué puede hacer un buen planteamiento de su problema? Precisar bien. Debe estar muy claro y saber qué fuentes consultar para poder elaborar ese planteamiento del problema. Correcto, inicio, desarrollo y cierre, o lo que puede ser explorar, o lo que se dice apertura, nudo y desenlace. Todo ello son parte de lo que establece la secuencia didáctica y son elementos que nosotros hoy en día tenemos que considerar y no lo podemos obviar ni descuidar, porque es lo que nos va a orientar mucho a nuestra práctica. Un docente que quiere y trabaja desde la improvisación muchas veces no sabe qué es lo que quiere con su clase y por lo tanto no va a orientar un aprendizaje significativo en los estudiantes porque no tiene claros los objetivos, porque no sabe qué estrategia va a aplicar, sino que a medida que se vaya desarrollando la clase es que se le van ideando estrategias o actividades para que el estudiante pueda desarrollar. Entendamos y recordamos que la planificación tiene una característica fundamental que es flexible en el tiempo y en el espacio. Y que por eso es que es muy importante tener, como decimos por ahí, un plan A, un plan B y un plan hasta la Z. Porque bueno, si no pude llegar a la universidad hoy y no puedo desarrollar la clase como la tenía pautada, pero tengo otro medio, otro recurso para poder desarrollar la clase, que por ejemplo es el WhatsApp, tengo que tener diferentes estrategias que me permitan a mí promover mi actividad, mi clase, que pueda ser en espacios físicos, en espacios digitales o a través de diferentes plataformas o recursos y medios digitales en el que nosotros podemos interactuar con nuestros estudiantes. Entonces, eso hay que considerar. Es muy importante también que dentro de nuestra práctica, en el desarrollo de nuestras clases,
podamos integrar los elementos que a nuestro alrededor se encuentran para hacerlo un poco más vivencial y experiencial a nuestros estudiantes y que lo puedan entender de una mejor manera. Sí. En el inicio, ya que lo están reseñando, lo están relatando, en el inicio de esa secuencia didáctica, como bien lo dijo ahorita, es explorar, es diagnosticar primeramente los conocimientos previos que poseen nuestros estudiantes. Pero voy a hacer aquí una pausa en esta parte. Muchos de los docentes se abocan al diagnóstico cognitivo, pero ¿y el diagnóstico emocional o socioemocional? Los de primaria lo manejan mucho, pero el docente universitario obvia esa parte. Y hay que entender que cuando las características o los factores socioemocionales están incidiendo de una manera negativa en el estudiante, el aprendizaje no se va a dar. Por más que nosotros hagamos clases y dinámicas interactivas, el muchacho es como que estar presente físicamente en el aula, pero mentalmente está en otro contexto. Entonces, es muy importante también conocer la parte socioemocional, cognitiva, psicomotor, porque va a incidir mucho en la planificación que vamos a implementar. Y más aún, aparte de eso, en el inicio se crean estrategias de impacto visual, como una dinámica, como el llevar un objeto curioso, como el darle una lectura para reflexionar, mostrar un video para reflexionar, para desarrollar la observación, entre otros aspectos. Y son los que permiten al estudiante desarrollar las actividades planteadas. Correcto, María. Consuelo dice, son indispensables en el aprendizaje biopsicosocial. Correcto, es el término que hoy en día se está utilizando para integrar todas esas áreas allí. En el desarrollo es donde más se da el trabajo del docente, donde entra la explicación del docente, donde se hacen las pausas activas, donde se aplica la técnica de la pregunta, donde se hace también lluvia de ideas, tanto en el inicio, pero también en el desarrollo como parte de ir construyendo de manera colaborativa el concepto, la idea, entre otras partes. Y el cierre también tiene dos connotaciones. Una es que se debe hacer un cierre efectivo y un cierre cognitivo. El cierre efectivo muchas veces también lo olvidamos y nos abocamos al cierre cognitivo porque pareciese que nos interesara más la cantidad de los contenidos que podemos dar a la calidad de los contenidos que se pueden aprender. Entonces, el cierre es sumamente importante porque es lo que nos va a permitir si logramos o no el objetivo, si avanzamos o no en la planificación o simplemente reformulamos y retroalimentamos los contenidos anteriores, pero con una didáctica diferente, con una estrategia diferente, una actividad diferente, para que se pueda cumplir el objetivo. No podemos avanzar a un otro objetivo si no hemos cumplido el anterior, porque todo ello tiene conexión. Y luego el cierre afectivo, que es donde se pregunta al estudiante cómo se sintieron, qué les pareció la clase, qué fue lo interesante en el día de hoy. Todo ello es el cierre afectivo que también debemos de trabajar. Bueno, ustedes pueden idear muchas formas, el cierre con retos, todo de la forma como ustedes lo hagan, va a depender de la creatividad que ustedes tengan en su clase, pero debe ser un cierre cognitivo y un cierre afectivo. Disculpe, profesor, ¿cómo sé cuál es mi equipo de trabajo? Eso va a responder al número que usted colocó. Si usted colocó el 9 o colocó el 10, ese es su equipo de trabajo, es decir, que deben estar abocados a responder la pregunta del número. A su orden, Jesús. Es un placer siempre compartir mis aprendizajes con ustedes y obviamente aprender también de ustedes. Bueno, vamos con el equipo número 10 y el equipo número 10 le tocó cantar Los Pollitos Dice, pero es que lamentablemente esta dinámica la hice yo para que ustedes la hicieran y me tocaron a mí. Ajá, están bloqueados los audios, están bloqueadas las cámaras. Ahora me toca a mí cierre cognitivo y afectivo. Sí, los dos se tienen que hacer. Los dos se tienen que hacer. Bueno, Yanis, te tocó cantar Los Pollitos, pero lamentablemente todo ahora fue a mí. Por eso es que a veces cuando le decimos a los estudiantes que le hagan una penitencia, es una estrategia muy buena, les voy a sugerir que la apliquen y que luego me cuenten la experiencia. Nosotros le decimos a los estudiantes, agarren un papelito, agarren una hoja de papel en blanco, un lápiz, un creyón, un marcador, lo que ustedes tengan ahorita a la mano, y le dicen, escriban una penitencia. ¿Cuál va a ser? Ah, Pío Pío. Puede estar en el equipo 10, no es escogido. ¿Sí? Ya no importa, en cualquier equipo.
Entonces, ya María la tenía por ahí rapidito, yo ahorita la canto, pero le voy a explicar esta experiencia que tuve que me parece sumamente interesante. Entonces ustedes le dicen al estudiante, escriban una penitencia. El estudiante tiene una mentalidad tan oscura, tan malintencionada, que cuando yo le digo, pónganme los papeles en el escritorio. O les digo simplemente, intercámbiense. Entonces ellos empiezan, no, profe, ¿por qué? Que no sé qué, usted no nos dijo, tal. Y bueno, eso es para que ustedes vean que no tenemos que ser tan malintencionados con lo que vamos a hacer, porque no podemos saber si esa penitencia nos va a tocar a nosotros. O simplemente les digo, ahora lo que ustedes escribieron en el papel, lo van a desarrollar ustedes. Entonces, peor todavía el desorden que se puede armar, porque fueron tan malos en lo que escribieron que no consideraron que ellos la iban a hacer. Bien, entonces fíjense acá, yo contesté en casi todo. No importa, yo les digo a ustedes que el hecho de que respondamos o pertenezcamos a un equipo, a un grupo, implicaba también que tuviésemos apoyo y colaboración del resto. Esa es la intención, porque aquí tenemos que aprender todos de todo y de todos. Entonces vamos a ver, por aquí me escribieron la canción, vamos a seguir esta que está acá. Dice, los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Bueno, después continuamos en esa parte allí. Eso le tocaba a ustedes y bueno, me tocó todo a mí. Ahora yo tuve que ser el bailador, el entrenador, el cantante. Bueno, tenemos que ser integrales un poquito de todo. Porque hasta con estudiantes tenemos que cantar, tenemos que jugar, de todo tenemos que hacer también. El orden, el respeto, la colaboración, Consuelo, correcto, así es. Yanira, no me se lo diga mucho porque me lo voy a creer, entonces voy a buscar quién me promocione para crear un disco. Ok, entonces para continuar, vamos entonces a ir a la lámina que continúa después de los acertijos y es esta parte que está acá. Es uno de los fundamentos que me permiten a mí cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Así nos hacen los alumnos. Sí, señor, los alumnos son malos, pero por eso le digo, yo les digo, dígale, apliquen esto y luego me van a contar la experiencia si no lo han hecho. Dígale, agarren un papelito, en ese papelito escriban una penitencia que quiera que haga un compañero, así, denle ese elemento ahí integrado de que haga un compañero, para que vean cómo la maldad va a crecer bastante. Y luego al final le dicen, ahora, bueno, y le dicen, escriba mi nombre, escriban su nombre, perdón. Y le dicen, entrégueme los papeles, yo soy el que los voy a repartir. Aquí están los papeles. Entonces, cuando tú levantas un papel, fulanito, perenceno, que Pedro haga tal cosa. Bueno, pero la dinámica es que lo que yo escribí en mi papel, a mí me toca hacer. Y van a ver que eso uno va a decir que no al principio, pero otro va a decir, dale, dale, hazlo. Y eso va a generar un clima tan satisfactorio, tan dinámico, integrativo y colaborativo que va a romper el hielo desde que entremos hasta que nos vamos. Háganlo y luego me cuentan la experiencia. Ok. Todo lo que pude haber reseñado, son extractos propios de la vivencia, de la experiencia, de la observación, del diálogo entre compañeros, entre colegas, de mesas de trabajo, de investigaciones que he podido realizar. Bueno, Joana, usted puede contar por aquí la experiencia que le sucedió entonces. Está fundamentado, como le dije, en ciertas teorías. Entonces, porque si bien es cierto, tenemos que exponer experiencias, vivencias, siempre pero sustentado. Para que sean científicamente probadas, deben tener los argumentos válidos que prueben eso que ahí está. Uno son los resultados que tenemos de la aplicabilidad y otro es de dónde se generan, se gestan esas teorías, esas experiencias, esos conocimientos, en mi caso, estos postulados. Lo hice con mis estudiantes de sexto grado. Bueno, imagínate. La dinámica se llama no hagas con otros lo que te gustaría que te hagan a ti. Sí, pero si tú le das ese nombre de inicio, Eliana, entonces, que creo que no lo hiciste, si le damos ese nombre de inicio, entonces no se va a cumplir el objetivo de la actividad, porque entonces van a decir que levante un lápiz, que se siente en la mesa, tal cosa, algo así. Eso se lo decimos al final y cuando le demos ese elemento, porque toda dinámica siempre debe tener un elemento sorpresa. Entonces, cuando le digamos la dinámica se llama tal, yo me imagino las caras de asombro, de sorpresa que pudieron tener cada uno de sus estudiantes.
y las risas que le pudieron dar, menos que unas carcajadas hasta se vieron. Bien. Entonces, todo lo que he podido reseñar hoy, he podido compartir con ustedes, también tiene sus fundamentos teóricos. Uno fue Freire en su concepción de que la educación debe transformarse hoy en día, dejar de ser una educación bancaria y pasar a ser una educación problematizadora, una educación crítica, liberadora, emancipadora, donde las estrategias apunten a promover ese tipo de pensamiento en los estudiantes. Entonces, Fernández 2000 en 2027. Toda esa información de donde ustedes me dirán, profe, pero de ese Fernández, ¿dónde lo citó? ¿Cuál es el libro? Toda esa información está cargada en un aula, creo que así se le llama, que tiene la corporación, que ellos les explicaron el día de ayer, quiénes tienen acceso a ello, para que puedan ver de dónde sale cada una de las citas que yo manejo. Ya si dice bancaria se refiere a la transacción. Sí, es un aspecto fundamental que maneja Freire también y lo denomina con ese concepto tal cual. Entonces, no, Fernández, no Fernández, Fernández, correcto, gracias. Entonces, establece unos elementos fundamentales para caracterizar la actuación del formador universitario. Uno, la necesidad del cambio, lo que implica un cambio de actitud y adquirir nuevas competencias profesionales. Aquí está muy claro. Un docente que entre al aula con una actitud desfavorable para contagiar al estudiante no va a conseguir que los estudiantes aprendan, no va a poder conseguir que el estudiante participe, no va a poder crear una dinámica interactiva en la clase. Porque el docente, a pesar de que existen problemas, situaciones económicas, políticas, sociales que pueden interferir en nuestra emoción, en nuestro actuar, eso cuando entremos en el aula hay que dejarlo fuera del aula porque no va a llevarnos a nada bueno. Y cuando dice adquirir nuevas competencias profesionales es donde entra la formación, la capacitación de esos centros, esas corporaciones, esos institutos que nos brindan a nosotros ese conocimiento, ese aprendizaje, esas experiencias, pero que también deben estar aunadas de la investigación personal que nosotros podamos hacer, de la lectura de textos, de libros, de otras fuentes de información que pueden ser investigaciones, artículos publicados. O sea, todo eso va a nutrir nuestra práctica, va a reforzar nuestro conocimiento, va a potenciar el mismo y va a permitir que podamos adquirir nuevas competencias. Competencias en el caso de, por ejemplo, no quiere decir que no, pero muchas veces el docente con más de 20 años de experiencia, con más de 25 años de experiencia, muchas veces va a trabajar siempre de la misma forma como viene trabajando hace 20 años. Entonces, eso es una necesidad que implica la transformación de su práctica. Hay docentes que ya tienen 50 y pico de años, no quiere decir todos, pero hay muchos que por miedo a lo desconocido, a lo nuevo, se han quedado en un modelo tradicional. Y hoy en día la tecnología ha avanzado y la pandemia nos obligó a irnos a usar la tecnología para poder seguir facilitando esos conocimientos a nuestros estudiantes. Entonces, si bien es cierto, tenemos que ser también autodidácticas para poder promover ese aprendizaje que va a ser hilado con la capacitación y la formación que otros profesionales del área nos pueden facilitar a nosotros desde su propia experiencia, porque han sido aplicados de manera contexto. La inteligencia emocional es muy importante, sí. Considero que, debería también ser una unidad curricular que se maneje de manera transversal en los contextos educativos. En la pandemia mis estudiantes estaban como acá, todas las cámaras y micrófonos apagados, entendía que por 10 razones, entonces les puse una dinámica que podía ser cualquier hora, se llamó Lobo, estás ahí. Y tenían que responder y eran realmente honestos. Interesante esa experiencia, Abigail. Para niños es sumamente importante. Bueno, en mi caso, a mis estudiantes, en cierto momento yo les bloqueaba, pero cuando requería de la participación, de la interacción, abría totalmente el micrófono y la cámara, porque en cierta parte, por ser niños, por ser tan inquietos, por ser tan hiperactivos, me ocurría como ocurrió aquí. Lo único que allá sí era porque a veces ellos lo querían hacer por voluntad propia, me empezaban a rayar ciertas cosas y bueno, eso distorsionaba a los otros chicos que sí estaban atentos a las clases. Aparte de esa necesidad de cambio, se requiere la aplicación práctica de la investigación-acción como elemento de mejora en la propia práctica profesional.
Voy a decir algo claro y quizás uno no estén de acuerdo, pero tengo un punto de vista y tengo un argumento válido para hacer este comentario. En las investigaciones, todas tienen una naturaleza, tienen una intencionalidad y tienen una ventaja y tienen una desventaja. Por ejemplo, si nosotros partimos de una investigación cuantitativa para entender qué situaciones se nos están presentando en nuestra aula de clase, quizás con la carencia de la lectura comprensiva, quizás dificultades de aprendizaje para poder mantener la atención, entre otras dificultades de aprendizaje que se nos puedan presentar en esa aula de clase, hay que partir de una investigación cuantitativa para poder ver cuántos de mis estudiantes presentan este problema. Entonces, atendiendo la cantidad, ese número nos está generando a nosotros una alarma, una alerta que hay que atender y que hay que abordar, que hay que atacar a través de la investigación. Entonces, una vez que tengamos los números, ahora hay que hacer una investigación cualitativa, pero interpretativa, que nos permita comprender y describir cuáles son los elementos, los factores que están influyendo en estos problemas que los números me están diciendo. Y una vez que ya entienda, comprenda cuáles son los factores que allí influyen, ahora voy a la investigación-acción, que es la que me va a permitir, a través de esos factores, generar los talleres, las capacitaciones, las orientaciones, para poder transformar ese contexto. Entonces, es muy importante que siempre hagamos investigación-acción en el aula, porque si decimos que tengo estudiantes con dificultad de aprendizaje y entiendo y comprendo qué es lo que está generando esa dificultad, pero no acciono nada, voy a seguir con el mismo problema. Entonces, no estamos ayudando a nuestros estudiantes a que mejoren y que avancen y que puedan obtener un mejor aprendizaje. Es la única forma de conocer la problemática y en la marcha mejorar la praxis educativa. Claro, porque es que por eso dice investigo, acciono. Pero la investigación-acción tiene un elemento fundamental que es la reflexión. Y muchas veces la gente no reflexiona, sino que investigó, aplicó el plan de acción, es decir, accionó, hizo la sistematización de experiencia y ya. Entonces hay que reflexionar, porque la investigación-acción, si no se cambió esto, entonces la reflexión me lleva a aplicar otro tipo de acción para trabajar ese cambio de la realidad que se requiere. Es muy importante el trabajo en equipo, lo que le exige nuevas destrezas sociales, de relaciones interpersonales, intrapersonales, de la colaboración, de la integración, del compartir, de otras actividades, de experiencias de saberes, entre otras cosas. Correcto. Por eso es que es muy importante conocer cuál es el problema que está generando el problema, para a partir de allí poder accionar las formas y las maneras de transformar o cambiar ese problema o esa situación que se viene presentando allí. Por otro lado, la existencia de otros protagonistas con lo que tienen que relacionarse para interactuar, intercambiar y dinamizar la realidad educativa. La presencia de otros medios como las nuevas tecnologías, teléfonos, aplicaciones, la PC, la IA, todo esto que hoy en día nos está brindando herramientas para facilitar el acceso al conocimiento, la planificación, la organización. Es muy importante irlas manejando siempre con respeto y un uso educativo didáctico que le permitan liberarse de la rutina, complementando con actividades que promuevan el intercambio de saberes inter y extrainstitucionales. Y por último, desarrollar una actitud crítica frente a su manera de enseñar, contrastar la teoría y la práctica educativa a partir del estudio reflexivo, desarrollando así actitudes colaborativas. Ok, entendiendo entonces la planificación y las instrucciones de la corporación, muchas gracias nuevamente por la actitud que han venido mostrando para compartir, para participar, esa jocosidad que les vienen dando a la clase. Fíjense que me pusieron a mí a hacer sus penitencias. Es muy importante porque me animaron, me incentivaron, o sea, me dieron muchos elementos que digan, profesor, pierda el miedo y usted baile, cante y haga todo. Entonces, hoy quiero conocer qué le pareció la clase con una sola palabra. Ayer fue con un icono, un emoji, hoy lo vamos a hacer con una palabra. Gracias, Hilda, yo también los amo, de verdad que sí, gracias. Leer todo lo que ustedes puedan decir que sea satisfactorio para nosotros nos dice, continúa, pero no te quedes, sigue avanzando porque tienes que exigirte más. ¿No?
eso que ustedes nos dicen a nosotros como docentes y a ustedes también que le dicen sus estudiantes, les va a permitir saber que vamos por bien camino, pero no nos quedemos en el aparato. Hay que exigirnos más para dar más. Bueno, fíjense, motivador, interesante, muy dinámica, genial, excelente. Luis, no sé si también vas a trabajar alguna información el día de hoy mientras yo voy leyendo lo que los participantes van escribiendo acá. Profe, buenas noches, Daniel. Buenas Ah, noches, profe. Daniel, disculpa, un gusto. Igual, profe. Sí, claro, voy a brindarles toda la parte administrativa, profe. Usted me Ok, indica cómo bien. pueda. Ya tienes el espacio, yo simplemente voy leyendo lo que ellos me van diciendo. Listo. Gracias, profe, por la interacción del día de hoy. Agradecido por todo este esquema educativo, este aprendizaje para todos nuestros participantes. Sé que es de muy alto nivel esta explicación para todos ustedes, compañeros, para que puedan así recopilar esta información. Este es nuestro segundo día de jornada. Bueno, agradecerles a todos por su conectividad. Recuerden que ustedes fueron invitados por parte de la Corporación Internacional Líderes a este proceso de formación. Bueno, compañeros, mi nombre es Daniel, coordinador de la Corporación Internacional Líderes. Yo soy el encargado, junto a la señorita Giselle, de brindarles toda la información del proceso. Bueno, en esta parte voy a hacerles una consulta, compañeros, cómo se sintieron el día de hoy. ¿Cómo fue su experiencia el día de hoy en el proceso de aprendizaje en este segundo día de jornada? Déjenme aquí leer sus comentarios. Muy buena, chévere, muy buena, excelente, súper bien, muy bien, excelente, me pareció una muy buena clase. ¿Listo? Dinámica, valiosa, productiva. La clase fue excelente. Bueno, listo. Ahora también quiero preguntarles, compañeros, ¿quién de ustedes está ingresando? ¿Quiénes de ustedes están ingresando por primera vez el día de hoy? ¿O ya la mayoría ingresó el día de ayer? ¿Quién está con nosotros desde el día de ayer? ¿O están ingresando el día de hoy por primera vez? Déjenme aquí en sus comentarios para yo ir leyendo y así darles la información, compañeros. Bueno, las personas que se están, que el día de hoy ingresaron por primera vez, bueno. Hoy es nuestra segunda jornada, pero primero que todo, compañeros, es muy importante que ustedes nos conozcan al 100%, ¿sí? Que ustedes conozcan la corporación, conozcan la institución con la cual usted está trabajando este proceso de formación internacional. Por lo tanto, voy a compartir en nuestras redes sociales para que ustedes ingresen, conozcan todos nuestros procesos, conozcan nuestra trayectoria. Son 25 años ejecutando nuestros diplomados, talleres, cursos, diplomados, de la mano de nuestro director Luis Carlos Prada. Luis Carlos Prada es el fundador, director y dueño de esta institución, el cual desde hace 25 años viene impartiendo todo nuestro proceso de formación y con mucho esfuerzo y mucha dedicación, honestidad y lealtad hacia el proceso, pues esta empresa es muy sólida y es una de las empresas más sólidas a nivel Latinoamérica. Y es muy importante que de esa manera ustedes nos conozcan al 100%, ¿sí? Que ustedes ingresen a la plataforma de Facebook, conozcan, lean todos los comentarios de nuestros participantes, el cual ellos dan fe de nuestros procesos informativos. Aquí usted en el chat puede ver, compañero, puede ver nuestra red social, el cual usted puede identificar todos nuestros procesos. Más de 8.000 comentarios, usted puede verificarlos en nuestra plataforma de Facebook. En YouTube van a encontrar más de 20.000 videos de todo nuestro proceso de formación. Van a ver todas nuestras las clases que nosotros proyectamos, los talleres, cursos, diplomados, bueno, la gran mayoría de todo nuestro proceso, ustedes lo pueden ver en YouTube, siempre nuestras clases quedan grabadas, quedan disponibles para todos nuestros participantes, ¿sí? Entonces es muy importante que usted ingrese, que verifique y usted mismo se encargue de dar respuesta a su inquietud y de conocernos, ¿sí? No se preocupe, se Celaya, que la clase queda grabada. Bueno, compañeros, ustedes fueron invitados a este proceso internacional en docencia universitaria con énfasis en mi investigación. Entonces, ¿cuál es la dinámica? ¿Cuál es el proceso? Para las personas que deseen certificarse, las personas que deseen adquirir todo el material, el proceso como tal, y participar en adquirir todas las tres certificaciones que el cual se le va a entregar a cada uno de ustedes, iniciando claramente en docencia universitaria con énfasis en metodología de la investigación, que es la invitación que le hace la corporación también. En la parte de neurodidáctica con el profe Pablo Romero, un conocido académico aquí en Colombia, es muy conocido, compañeros, y
va a estar con ustedes en sesiones ya listas, disponibles para que ustedes la vean, las personas que adquieran el paquete completo, al igual que ChatGPT con el doctor Roberto Olea de México. Bueno, estas certificaciones, compañero, o este Tripax, el cual usted puede adquirirlo solo por 120.000 pesos colombianos o 200.000 pesos colombianos por universidad. Por la Corporación Internacional Líderes tiene un costo de 120.000 pesos y por universidad tiene un costo de 200.000 pesos colombianos. Entonces, las personas que estén realmente interesadas en hacer el proceso, adquirir la certificación, adquirir las clases grabadas, el material de estudio es primordial, fundamental en este proceso. Solo pagarían $30 si está en Latinoamérica, más la comisión de envío, o $50 por universidad, por el Instituto Tecnológico Universitario Jesús Joviero Pérez de la ciudad de Neiva. Es nuestra certificadora aliada para que ustedes puedan obtener la certificación. Bueno, compañeros, recuerden que la pantalla no es para estar rayándola. Bueno, si desean, por universidad solo $50, ¿sí? Ustedes reciben la certificación en los 3 procesos de formación, reciben el material de estudio y las clases descargables disponibles en nuestra plataforma de YouTube. Las personas que estén realmente interesadas, hasta el día sábado ustedes pueden hacer el aporte. Tenemos todas las plataformas internacionales para que ustedes puedan hacer el pago si se encuentran en Venezuela, en Perú, en Chile, en Panamá, en Bolivia, en Ecuador. Tenemos toda nuestra plataforma. Es muy importante que usted se agregue al grupo para que reciba la información de cómo hacer el proceso y hacer su inscripción, ¿vale? Para Colombia tenemos los métodos aquí en Colombia. Recuerde que la certificación de la Corporación Internacional Líderes tiene validez aquí en Colombia bajo el Ministerio de Educación, bajo el decreto 1075, al igual que la FED, son validadas aquí en Colombia bajo el Ministerio de Educación. Nuestra certificación a nivel internacional, la corporación tiene validez a criterio privado, ¿vale? Entonces, compañeros, las personas que deseen certificarse, tanto como por universidad o por corporación, hasta el día sábado ustedes pueden hacer su inscripción. ¿Por qué hasta el día sábado? Porque así nosotros tenemos un registro de las personas que se van a certificar y así nosotros entregar en la fecha estipulada las certificaciones tanto de corporación como universidad. ¿Cómo es el proceso de inscripción? El señor Abraham o la señorita Vitola hizo su aporte para la certificación. Automáticamente nuestra compañera Giselle o mi persona le vamos a compartir un formulario de paz y salvo, el cual usted hace su registro, tanto si usted va por universidad o por corporación. Nosotros le pasamos ese registro para que usted se inscriba y reciba la certificación. La certificación de la Corporación Internacional Líder se entrega de 1 a 3 días hábiles finalizado el proceso de formación y la de universidad 25 días hábiles después de finalizado el proceso de formación. Entonces, compañeros, apenas usted realice su aporte, nosotros lo vamos a dirigir a un grupo privado del cual usted va a recibir el material de estudio y va a recibir todo el proceso. ¿Vale? Entonces es muy importante que usted se agregue al grupo oficial. Si usted no puede agregarse al grupo oficial, ahí está el número del asesor encargado Daniel, la asesora Giselle. A cualquiera de esos números usted se puede comunicar. Algo muy importante, compañeros, la corporación no realiza ningún tipo de llamadas para solicitarles código de validación, para solicitarle datos personales, para solicitarles códigos de acceso, código de WhatsApp, tarjetas de crédito. No. Si usted recibe una llamada de un número extraño, por favor, que no sean estos los números registrados de nuestros administradores o los coordinadores, por favor, notifíquenos para nosotros hacer la respectiva denuncia y eliminarlo y bloquearlo del grupo. Es la única manera de nosotros hacerle frente a estas personas inescrupulosas que ingresan a hacer daño, compañero. Entonces, ustedes y nosotros estar muy atentos para que ninguno de ustedes sea afectado y todo el proceso se lleve normalmente y cada uno de ustedes, las personas que deseen hacer su inscripción, reciban el proceso correctamente. Entonces, agradecerles a todos por su conectividad, por el grupo oficial vamos a enviar toda la información, los métodos de pago, cómo puede hacer su inscripción, si desea hacer su pago por PayPal, por tarjeta de crédito, débito, si es por Western Union, si es por pago móvil, si es por Bancolombia, Nequi, por donde usted desee hacer el aporte, nosotros le guiamos de cómo hacerlo, ¿vale? Entonces es muy importante que se agreguen al grupo oficial para que reciban sus grabaciones, reciban todo el proceso y la información en general para hacer su inscripción, ¿vale? Si no, ahí está nuestro número de WhatsApp, el asesor Daniel y coordinador Giselle. A cualquiera de los números usted puede escribir, puede agendarnos como los asesores encargados para que usted tenga registro de nuestro proceso. Recuerden que mañana nuevamente a las 6 p.m. en Colombia nos conectamos para continuar con el proceso de formación y así llevar a cabo nuestra tercera jornada de un Dios con un Dios mediante que nos dé la bendición de estar mañana también con ustedes, compañeros. Que pasen una excelente noche, bendiciones para todos y descansen. Descansen para mañana tener un nuevo día con la bendición de Dios. Un feliz viernes para todos, una excelente jornada laboral. Y estamos muy pendientes que vamos a enviarles los métodos de pago y les va a estar llegando la información uno a uno a las personas que se ganaron en el grupo para hacer su inscripción. Feliz noche para todos. Bendiciones.